Bendecimos el nombre del Señor. Antes de empezar, me gustaría hacer una oración ahora en conjunto con ustedes. Hacer una oración a favor de Venezuela y las personas que se encuentran bajo los escombros. Sí, vamos a orar por la familia, ¿no? Su familia y todo lo que se encuentran allí. Verdaderamente ha sido una devastación. Y sería bueno que aquellos que podamos ayudar, por lo menos tratar de ayudar de alguna forma u otra, ya sea con algo, alguna ofrenda, lo que uno pueda hacer, ¿no? Hay cosas que uno puede hacer para ayudar a aquellos que en realidad no la están pasando bien, hermano. Gloria al Señor. Pero vamos a orar y el Señor puede hacer las cosas, amén. Lo que nosotros a veces no podemos hacer, porque en cierta forma también tenemos nuestros impedimentos, pero sí podemos orar a favor de Venezuela y los damnificados, amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias. Y clamamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret en este momento. Clamamos, Señor, por Venezuela. Clamamos, Señor, por los damnificados, por aquellas personas, Señor, que se encuentran bajo los escombros. Estamos clamando, Señor, para las personas que están rescatando allí en medio de esta devastación, puedan, Señor, movilizarse, Señor, y que seas tú dirigiendo, Señor, cada rescatista en una forma u otra, para que ellos puedan, Señor, rescatar a aquellos que aún quedan con vida. Sabemos, Señor, que el tiempo apremia. Señor, hay una ventana de vida en donde, Señor, es de suma importancia dentro del tiempo que esta persona pueda ser encontrada con vida y que no, casi siempre, Señor, convierten esto en política y esto es una situación de política, esto es una situación de vida o muerte y queremos, Señor, ayudar a aquellos que están en necesidad en medio de esta situación. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga, hermanos, amén. Gloria al Señor. Estamos aquí. Gloria al Señor. Vamos a tratar nosotros, estamos todavía en el libro de los Romanos, capítulo 7. Y ténganme paciencia y por favor un poquitico de silencio, porque el capítulo es un poquitico difícil. Pero me gustaría terminar de leer el capítulo, del versículo 7 al 24, y leer un poco de información que traigo aquí conmigo, y ya luego nosotros entonces tratemos de interpretar lo que la palabra de Dios nos revela en ella. Amén, gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que al mismo tiempo, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno y vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el versículo 25 resume en realidad la esperanza que tenemos nosotros dentro de toda esta lucha. La lucha que el mismo apóstol está hablando aquí de un creyente o de una persona que no es creyente, o si era de su vida antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo. Pero lo cierto es que él concluye: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y él mismo dice: mira, el que piense que está firme, mire que no caiga. Ahora entendemos esto, que en esta carta, en el libro Pedro, el apóstol Pedro declara en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Él dice que el apóstol Pablo escribe en muchas de sus cartas cosas que son difíciles de entender y cosas que muchos de los indoctos tuercen para su propia perdición. Y aquí en realidad, aquí se dividen en cuanto a los estudiosos de la Biblia. Muchos dicen que el apóstol Pablo está describiendo su lucha antes de él conocer a Cristo. Otros piensan que posiblemente está hablando de un creyente o de un incrédulo. Lo cierto es que, hermanos, la lucha aquí es una lucha intensa dentro de una persona que quiere servirle a Dios, pero que tiene su lucha. Su lucha, claro, por el pecado. No podemos decir, hermano, que nosotros no tenemos lucha con el pecado. Porque entonces por demás murió Cristo. El Señor murió por el pecado de la humanidad. Y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Pero Él está hablando de la ley, ¿no? Está hablando de la ley, y la ley de Dios que mora en Él. Y está también hablando de que su interior, con la mente, le sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, que hay una lucha, hay dos naturalezas. Está la naturaleza carnal, la naturaleza antes de conocer a Cristo, y la naturaleza que sigue con nosotros, pero después de conocer a Cristo, a veces, en mi opinión, pero la Biblia también lo declara, que a veces cuando nosotros le servimos a Dios, la tentación puede intensificarse y nuestra lucha también se puede intensificar. Pero nosotros no por eso nos podemos decir que ahora nosotros vamos a claudicar cada vez que tenemos nuestra lucha, sino que tenemos la ayuda de parte del Señor para nuestras vidas. Ahora vamos a leer, yo te voy a leer un poco esta información que tengo de la Biblia plena. La Biblia plena dice así: la palabra traducida ley en el griego nomos, el hebreo Torah, significa enseñanza, dirección. La ley puede referirse a los 10 mandamientos, el Pentateuco o cualquier mandamiento del Antiguo Testamento. Al aludar a ella, aquí Pablo estaría incluyendo el sistema de sacrificio del pacto mosaico respecto a la ley. Pablo declara que fue dada por Dios a causa de las transgresiones, es decir, con el fin de mostrar que el pecado viola la voluntad de Dios y de despertar la conciencia de la humanidad respecto a la necesidad que tiene de la misericordia, la gracia y la salvación de Dios en Cristo. Aunque la ley del Antiguo Testamento era santa, buena y justa, era insuficiente en el sentido de que no podía impartir vida espiritual ni fortaleza moral. ¿Se dan cuenta? La ley actuó en calidad de tutor temporal para el pueblo de Dios hasta la llegada de la salvación mediante la fe en Cristo. Como tal, la ley revelaba la voluntad de Dios en cuanto al comportamiento de su pueblo. Y se dan cuenta. Y a él, cuando él habla de la ley, está hablando de esto. Está hablando de la ley de Dios. Ahora, miren esto. Un escritor llamado C.S. Lewis, que es un escritor cristiano, él dice estas cuotas, no sé cómo se dice, pero voy a leer una frase que él dice: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. Hermano, cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, en realidad nosotros podríamos pensar que no éramos malos. Por el hecho de que nuestra conciencia estaba cautiva y nosotros seguíamos el pecado desenfrenadamente y no teníamos como
un límite o un parámetro que nos dijera, mira, no haga eso porque eso está malo, eso está en contra de la ley de Dios. Y nosotros, por así decirlo, yo pienso que ya el pecado había tomado como cierto desenfreno antes de nosotros llegar a Cristo. En el momento que Cristo llega a morar en nuestras vidas, ahora nosotros tenemos esta lucha. No podemos decir que no tenemos esta lucha, hermano, porque todo el mundo tiene su lucha. Lo cierto es que unos dirán que, bueno, porque piensan que su lucha no es como tan intensa como personas casi siempre dentro del cristianismo hablan de los pecados morales o de sexualidad. Podríamos decir, bueno, el pecado de adulterio, pecado de la carne, que estos son los pecados de la carne que producen muerte. Amén. Sabemos que estos son pecados y producen muerte, claro que sí. Pero no podemos decir que la mentira, el decir falso testimonio, la codicia, la avaricia, todas estas cosas, el egoísmo, todo este pecado, hermano. Nosotros no podemos solamente instituir ciertos pecados como que estos son los pecados y si nosotros no cometemos este pecado, nosotros estamos bien. Ok, si yo no robo, bueno, yo estoy bien, pero posiblemente tú no robas, pero posiblemente miente. O posiblemente tú no eres un fornicario o una fornicaria, pero eres codiciosa o engañas o miente. Por eso es que la ley no puede justificar a nadie, hermano. Nosotros necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón para que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza. Amén. Por eso fue que él dice, C.S. Lewis dijo, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. Hermano, porque la vieja naturaleza, aunque nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, todavía nosotros tenemos esta vieja naturaleza y vamos a tener esta lucha. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto por el apóstol Pablo declara aquí algo, ¿no? Y él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces que a él su conciencia fue activada, su conciencia fue liberada del cautiverio del pecado y ahora él puede ver lo que antes él no podía ver. Ahora muchas personas dicen, bueno, el apóstol Pablo posiblemente no se está describiendo a él porque él recibe a Cristo en su corazón y es una persona que ahora es creyente. Él posiblemente está hablando de una persona incrédula, pero él está hablando muchas palabras aquí que es en primera persona, que declara o posiblemente fuera antes de su conversión o después de su conversión, pero yo pienso que sea antes de su conversión o después de la conversión, lo cierto es que él escribe algo aquí que es para ayudar a cualquier creyente, no solamente a una persona que posiblemente no tenga tanta lucha con la carne, podríamos decir, o con cierta lucha con cualquier pecado. Lo cierto es que todos nosotros tenemos nuestras luchas. Tenemos luchas espirituales, pues nosotros también tenemos una naturaleza carnal y tenemos una naturaleza espiritual. Hemos recibido, nosotros tenemos de parte de Cristo, como él concluye, gracias doy a Cristo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, es que el pecado está a la puerta. No, en otras palabras, nosotros no podemos decir, me levanto en la mañana y ya tengo la victoria en contra. Bueno, el Señor nos dio la victoria, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que estar vigilantes con nuestra naturaleza carnal. Tenemos que estar en vigencia y tenemos nuestra lucha. Y lo cierto es que no queremos estar todo el tiempo claudicando y cayendo, sino que queremos obtener esta victoria que ya el Señor ha obtenido por nosotros. Ahora, Spurgeon, que fue un predicador bien famoso, cristiano, él cuenta esto. Dice, era costumbre de los antiguos tiranos, cuando deseaban someter a los hombres a los castigos más terribles, atarle un cadáver poniéndolo espalda con espalda. Y allí estaba el hombre vivo con un cuerpo muerto atado a él, descomponiéndose, pudriéndose, corrompiéndose, y él debía de arrastrar a cualquier lugar que fuera. Ahora, esto es lo que el cristiano debe hacer. Él tiene dentro de sí la nueva vida
tiene un principio viviente, inmortal, que el Espíritu Santo ha puesto en él, pero siente que cada día debe arrastrar consigo este cuerpo muerto, este cadáver, algo tan repugnante, tan horrible, tan abominable para su nueva vida, como un cadáver muerto y apestoso lo sería para un hombre vivo. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos, dice el apóstol Pablo, escribe, que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros no podemos pensar, y somos vasijas de honra, amén, gloria al Señor, pero debemos reconocer que nosotros somos vasijas de barro, vasijas de barro. El mismo apóstol Pablo declara en 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo 12, él habla de este aguijón. Dice, conozco un hombre, no sé si fue en el espíritu, que subió al tercer cielo, y conocemos la historia. Entonces él dice, y él declara, debido a la revelación que se me fue dada, también recibí con la revelación un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetease para que yo no me gloriase desmedidamente. Él lo llama un mensajero de Satanás, un aguijón. Ahora, muchos dicen que el aguijón del apóstol Pablo era una debilidad, era una enfermedad en la vista, y podemos decir, posiblemente pueda que sea la persecución que él mismo padeció debido a que él era un perseguidor de la iglesia. Porque cuando él perseguía la iglesia de Cristo rumbo hacia Damasco, el Señor se le aparece al apóstol Pablo y le dice al apóstol Pablo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y sabemos que el aguijón es una puya que usan los que tienen animales, bueyes, para ellos arar, y con esa puya y una vara le dan al buey, y al buey se remueve, pero tiene que seguir arando cuando lo pullan. Entonces el apóstol Pablo estaba persiguiendo algo por el cual él también iba a ser perseguido y iba a padecer la misma persecución. Puede ser que su aguijón haya sido los golpes, las palizas que él recibía, porque él era también un perseguidor de la iglesia, y el Señor le dejó eso ahí también, como consecuencia del pecado que él estaba haciendo en contra de la iglesia de Cristo. Ahora sabemos que el Señor tenía un propósito tremendo con el apóstol Pablo, al igual que los demás discípulos y los demás apóstoles. Ahora acordémonos esto, que cuando él está hablando en esta situación aquí, ¿qué podríamos nosotros pensar de esto? Porque nosotros lo leemos, hermano, y nosotros podemos, muchos dicen, no puede ser que una persona que sea una persona madura en Cristo tenga tal situación y tanta lucha con el pecado. Pero él está aclarando ciertas cosas. O sea, lo cierto es que es para traernos a nosotros lucidez, y para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que estar en vigencia. O sea, monitoreando nuestra carne, hermano, porque es una lucha diaria. No podemos decir que, bueno, ya el Señor venció el pecado por mí y yo voy a andar y ya soy libre del pecado y ando así, como que necesitamos orar. Necesitamos que el Señor nos ayude y que nos dé la fortaleza a través del Espíritu Santo de Dios, porque Él dice, miserable de mí. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo describe este cuerpo de muerte, algunos comentaristas ven una referencia a los antiguos reyes que atormentaban a los prisioneros y lo encadenaban a cadáveres en descomposición. Esto es lo que le está diciendo. Esa es la comparación. Es que tenemos vida en Cristo y tenemos victoria. No podemos decir que no. Obviamente tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que tenemos que andar en descuido, porque ya Él obtuvo la victoria por mí. Y no podemos andar tampoco como una forma, como un legalista y con un legalismo que yo aparentemente guardo todo lo externo, pero mi interior no está andando conforme a la palabra de Dios. Porque él vino de un mundo de la religión. El apóstol Pablo era fariseo. Y él habla y él dice, mira, yo era fariseo de fariseo. Y empieza a dar unas declaraciones tremendas, que cuando usted lo escucha el apóstol Pablo, usted podría pensar como que había cierta clase como de un orgullo espiritual. Cuando él empieza a defender su testimonio con los hermanos de Corintio, y él empieza a defender su ministerio y dice, bueno, ustedes son hebreos, yo soy hebreo de hebreo.
fariseo de fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. Ahora, hermano, usted decir que usted es irreprensible en cuanto a la ley de Dios, eso es algo fuerte de decirlo, porque nosotros somos seres humanos y los apóstoles, aunque eran santos, porque fueron llamados a un mundo aparte, en otras palabras, fueron separados para Dios, pero no podemos decir que ellos eran tan santos que no tenían una naturaleza carnal, la tenían. Porque inclusive que el mismo apóstol Pablo corrige la hipocresía de Pedro y de Bernabé, porque dice en el libro de Gálatas, él declara que ellos comían con los gentiles, pero cuando llegaban los de la circuncisión, o sea, llegaban los judíos, que eran celosos de la ley, ellos se separaban de los gentiles y se iban con los otros judíos. Entonces el apóstol Pablo dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía que había en ellos. Y el apóstol Pedro, nosotros vemos los milagros que Dios hizo a través del apóstol Pedro y a través de Bernabé. Dios hizo un milagro tremendísimo. Hermano, y Dios nos puede usar. Dios puede usarnos. Pues obviamente nosotros somos vasijas de barro y Dios cuando va a alimentar a su pueblo lo alimenta. Pero eso no quiere decir que por el hecho que Dios me use, no quiere decir que yo no tengo que corregir mi vida. Todavía nuestra vida necesita corrección. O sea, si yo no puedo andar como con alas en mi espalda y pensar que yo soy un ángel y que por cuanto Dios me usó ya yo estoy perfecto. No, eso no funciona así, hermano. Todos nosotros tenemos que estar en vigencia en cuanto a nuestra naturaleza. Y esto es lo que él escribe. Ahora miren que Jeremías escribió en Jeremías 17, 9 al 10. Jeremías dice esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá, quién lo va a conocer? El Señor es el único que conoce verdaderamente nuestro interior y conoce nuestro corazón. Y el Espíritu Santo de Dios. Obviamente, el Espíritu Santo de Dios nos puede revelar a nosotros cosas que están mal dentro de nosotros mismos, que nosotros debemos de corregir. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que ahora lo que el apóstol, acordémonos esto, que él está hablando a un pueblo judío, está hablando a judíos, pero también está hablando a gentiles en esta carta. Y no podemos pensar que, dice el apóstol Pablo, que ellos no iban a ser justificados por guardar la ley, no iban a ser justificados, porque la ley les muestra a ellos lo pecaminosos que eran. La ley le mostró a él el pecado que moraba en él. Y cuando él conoció el pecado obviamente conduce a uno a la muerte. Y él empieza a hablar de esto, ¿no? Pues dice, miserable de mí. Eso no quiere decir que el apóstol Pablo tenga una vida, tenga unas clases de pecado en donde él puede declarar miserable de mí. Acuérdense que él está escribiendo a una congregación. O sea, es importante que cuando tener lo que se llama empatía. Empatía en el sentido de que tú te identificas con la persona que van a escuchar o que van a leer la carta. Entonces nosotros tenemos que tener cierta clase de empatía y reconocer, como nosotros somos seres humanos igual que cualquier otro, reconocer nuestra naturaleza. Y él mismo dice, da de gracia lo que por gracia recibiste. Y cuando él escribe, él está tratando de explicarle a estos creyentes la lucha que puede haber también dentro de un cristiano. No podemos decir que esto es solamente la lucha de una persona que es inconversa. Hay cristianos que están luchando con esto, que tienen sus luchas. No podemos decir que no son cristianos y que no aman a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque a veces es fácil que nosotros podríamos decir, el mismo Señor dijo, mira, ¿por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no mira primeramente, no saca la viga que está en tu ojo? Quita primeramente la viga que está en tu ojo y luego tú podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, es que tenemos que estar nosotros teniendo cierta clase de empatía y de gracia para con aquellos que también pecan y que tienen sus luchas, porque también nosotros las tenemos. Miren lo que él dice en el versículo 9, yo sin la ley viví un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, nosotros no sabíamos lo malos que éramos hasta que nosotros llegamos a los pies del Señor. Y que por eso, y a veces hay que tocar el fondo, hermano. Porque cuando usted toca a fondo y usted dice, Señor, ya yo no puedo con esta lucha. Necesito que tú me des de tu gracia, que tú me des, ten piedad y ten misericordia de mí. Ayúdame.
Y el apóstol Pablo escribió anteriormente, dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Luego él también dijo, mira, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él escribe, no, en ninguna manera. Pero si él está declarando lo que dice, él mismo dijo, mira, la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos declarar la mitad del texto. Porque ya sabemos que si pecamos continuamente y pecamos deliberadamente, esto puede conducirnos a muerte, a enfermedades, también podemos decirlo. No todas las enfermedades vienen por desobediencia. Hay enfermedades que vienen que posiblemente sean hereditarias, que sean por la forma de vida que nosotros hayamos vivido, pero también el pecado puede ocasionarnos a nosotros cierta clase de daño en nuestra vida, tanto emocional como espiritual. Ahora dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Complétame el texto. No me diga a mí que la paga del pecado es muerte. Contéstame el texto completo. Pues aquí al final, él dice, más gracias a Dios por Cristo Jesús. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta lucha, Dios nos creó a nosotros con un libre albedrío. Los ángeles tienen libre albedrío. Ahora, los ángeles que abandonaron su morada celestial y prefirieron seguir a Satanás en su rebelión en contra de Dios, Dios lo despojó de allá arriba. Lo puso en prisiones de oscuridad. Y nosotros sabemos, hermanos, que los ángeles le sirven a Dios no porque Dios le tiene un rifle, por así decirlo, para que ellos le sirvan a Dios a la fuerza. Los ángeles sirven a Dios porque Dios los creó y son obedientes. Por lo menos la tercera parte que quedaron allí con él, ¿no? Y estos ángeles, serafines, los seres vivientes, podríamos hablar de los querubines, también los arcángeles, podríamos hablar ángeles adoradores, ángeles de guerra, ángeles mensajeros. Todas estas huestes celestiales le sirven a Dios en obediencia. Pero ellos no saben lo que es ser redimido. Ellos sí han participado en el sentido de que no han traído mensaje en cuanto a la redención, en cuanto al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación, como lo dice el libro de los Hebreos. Pero ellos no saben lo que es ser redimido, porque ellos vieron que los primeros que desobedecieron a Dios allá arriba se armó una revolución y fueron despojados. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros, y aún después de conocer a Cristo, pecamos y ofendemos a Dios. No podemos decir que no, yo nunca peco, porque yo ando en obediencia. Nosotros no andamos en obediencia total, hermano. Ahora, la meta es andar en obediencia y por todos los medios que nosotros podamos no ofender a Dios. Pero dice la Biblia que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Este final de este capítulo es uno en donde hay más, no puedo decir controversia, en donde más se han comentado sobre él en cuanto a la lucha del cristiano o posiblemente de la persona antes de conocer a Cristo. Y todo el mundo tiene su opinión, pero nosotros tenemos la Biblia y podemos leer y entender lo que dice la Biblia. Y cuando usted la lea, o cuando nosotros la leemos, cuando la leemos, cuando yo leo este capítulo, yo me miro en él. No podemos decir que no. Miren lo que dice. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que estar sometiendo nuestra carne a la obediencia al Señor y nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada a diario. Porque, hermanos, lo cierto es que tenemos victoria en Cristo Jesús, pero tenemos nosotros que estar obviamente alimentando nuestro ser espiritual, nuestra vida espiritual. Miren lo que dice Gálatas 2:19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió por nuestro pecado. Y si fuese por la ley, entonces ya no es por fe. Entonces nosotros creemos por fe que nuestro Señor Jesucristo nos dio su justificación. Y esta es la gran ventaja que tenemos nosotros. No para sacar, para nosotros, por así decirlo, sacar ventaja por el hecho de que Él murió por nosotros y podemos hacer lo que nos da la gana, no. Sino de nosotros reconocer que hay alguien que pagó el precio por nuestra redención. Hermano, y tenemos que caminar con esta libertad de que en Cristo, dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, yo voy a mentirme a mí mismo y me voy a mentir, a engañarme a mí mismo de que, mira, ahora yo no soy un ángel, hermano. Nosotros no somos ángeles. Somos seres redimidos. Amén. Y el libro de los Hebreos dice que somos de una naturaleza inferior a los ángeles. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que nosotros somos hijos de Dios. Y obviamente como hijos somos herederos con Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Dígame, amigo, usted lee esto y dice, guau, o era el apóstol Pablo, era un inconverso, pero lo cierto es que tenía una lucha tremenda. Esto nosotros podemos ver la lucha entre estas dos naturalezas. Y dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dígame a mí si esto es un poquitico medio confuso para uno entender. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Entonces, la ley es buena. La ley de Dios no es mala. Ahora, la ley fue dada como un tutor para llevarnos a nosotros a Cristo. Ahora, si nosotros no supiésemos la ley o tuviésemos los mandamientos de parte del Señor, ¿cómo nosotros sabríamos que está la ley de la conciencia? Pero ¿cómo nosotros sabríamos que estamos desobedeciendo a Dios? Ahora el apóstol Pablo escribe, uno de los apóstoles escribe, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le consta como pecado. No sé, miren hermano, ya eso ahí abarca todo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le consta como pecado. Y el Señor dice, aquí se cumplen los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, tú conllevas esta información de parte del Señor y ya tú sabes que tú vas a andar en obediencia. Entonces, pero si nosotros no amamos al prójimo y nosotros no amamos a Dios y Dios viene a ser el plato de segunda mesa nuestra, entonces nosotros no estamos caminando en el amor ágape, en el amor de Dios, el amor que es perfecto. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hacia la meta, hacia el cumplimiento, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Miren, dice el versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El salmista escribe el Salmo 119, uno de los salmos más largos que hay. Y ahí el salmista habla en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la palabra de Dios. Y escribe, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y habla del amor que le tiene a la palabra de Dios. Habla de la ley de Dios y todas estas cosas. Pues la ley es buena. Ahora miren lo que dice también Deuteronomio 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando nosotros codiciamos o andamos con celos, con envidia, y vemos que aquel hermano tiene un carro nuevo y ya nosotros queremos tener ese carro nuevo o buscar un carro más nuevo que el de él. O si tiene esto y hizo esto en tu propiedad, tú tienes que hacer lo mismo porque nosotros tenemos que guardarnos de esas cosas, hermano. Nosotros andamos en competencia con nadie y no queremos nosotros codiciar las cosas que no debemos nosotros desear, que son prohibidas, ¿no? Primera de Corintios 15, 55 al 57, donde, dice el apóstol Pablo, escribe esto, miren esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Escuchen esto. El poder del pecado
es la ley. O sea, sé que el pecado cobra fuerza de la ley. Ahora, ya en el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario y nos da la redención y tenemos su sangre, la ley, por cuanto nosotros no somos justificados bajo la ley, entonces el pecado no se puede enseñorear de nuestras vidas. Hermano, esto es lo que hay que predicar. Hay que hablar de los beneficios que tenemos nosotros con la sangre de nuestro Señor Redentor. Nosotros no podemos decir, bueno, no, y a veces nosotros queremos ser como más santos que el mismo Señor. Y tenemos una justicia a veces como un poco algo exagerada, yo diría. O sea, tenemos que tener cuidado. O sea, en cuanto a nuestra moralidad y estas cosas, tenemos que tener cierta clase de empatía. Porque nosotros cuando vinimos a los pies del Señor, nosotros no éramos santos. Nosotros éramos malos. Y reconocimos, llegamos a este reconocimiento que necesitábamos la redención, necesitábamos la ayuda del Señor. No solamente en nuestra vida moral, sino en nuestra vida en general, en la totalidad de nuestra vida. Muchos estaban atados bajo el vicio de la droga. Hay otras personas que no han tenido lucha con la droga. Hay personas que se han criado dentro de la iglesia y nunca han sido, en el sentido como muchos que vinieron del mundo, no han sido rebeldes a esa magnitud. Pero a veces cuando las personas vienen de afuera y son redimidas y han hecho tantas cosas malas, cuando Dios le da de su gracia, esa persona se convierte y tienen celo por las cosas de Dios y entienden lo que es ser redimido del poder de la muerte, del poder del pecado. ¿Cuántas personas no han sido rescatadas de parte del Señor antes de ellos cometer suicidio? Y yo no quiero abordar en este punto, pero cuando una persona se está metiendo droga, obviamente sabe que la droga lo va a llevar a la muerte o el alcoholismo y todavía siguen ahí. Y no hay como un control, eso está desenfrenado. Y tú puedes estar con el corazón que se te va a salir del corazón y tú por cuando estás atado a ese vicio de la droga, tú te sigues metiendo esa heroína o te sigues metiendo la cocaína. Porque no hay algo que te pare. Ahora, hermano, miren. Hay muchas personas que se les hace difícil dejar esa forma de vida. Que muchas personas van a Alcohólicos Anónimos y eso es bueno porque lo ayudan y le enseñan, le dan los steps, cómo salir de esa adicción. Hay personas que, más sin embargo, por más fuerte que sea la droga, han sido tocados de parte de Dios y el Señor lo ha libertado. Yo fui libertado de la droga, no voy a esconderle el testimonio. Pero yo no me metí heroína, pero sí estaba atado. Yo era músico y me gustaba hacer todas esas cosas. Pues estaba en esa vida. Pero en el momento que el Señor me tocó y me libertó, yo perdí la gana de usar eso. Amén. La perdí. Entonces, a mí eso no me llama la atención. Y créame que cuando tú te conviertes, la tentación se identifica. Que tú puedes todavía soñarte con esas cosas. Y personas que antes no te daban eso, ahora por cuando ven que tú estás caminando con el Señor, te traían hasta un plato. Mira ahí, para que tú te goces. Olvídate de eso, olvídate del Señor, que eso es un ambiente aburrido. No te vayas para la iglesia. Hermano, solamente las personas que han vivido su vida saben en realidad la lucha que ellos están enfrentando. Cada uno de nosotros tiene su lucha, hermano. ¿Se dan cuenta? Pero le damos la gracia al Señor porque en medio de la lucha, el Señor se hace victorioso en medio de nuestras vidas. O sea, no podemos decir que esto es derrota. No es derrota. Esto es victoria. Amén. Estamos hablando de un evangelio de victoria, pero estamos hablando, porque la Biblia no esconde nada. La Biblia no esconde la lucha interna de los hombres de Dios. La persona puede decir, no, esos son hombres santos, y entonces le van y le prenden una vela y empiezan a adorar al hombre. O se endiosan. Hoy en día, ¿cuántas personas no se endiosan por el hecho de que Dios los usa? Se endiosan, están endiosados y las personas lo admiran más a ellos que al mismo Señor y que al mismo Espíritu Santo. Hermano, tenemos que tener cuidado con esto porque es el mismo endiosamiento que llevó el orgullo del diablo, fue lo que lo despojó a él del trono celestial. Ese orgullo, Dios no usa por su gracia. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a cuidar nuestro andar con él. Ahora miren lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 1, 5 al 8. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena y si uno la usa legítimamente. La ley es buena si la usamos nosotros
legítimamente, si nosotros también entendemos que nosotros también somos personas, que somos seres humanos. Nosotros no somos ángeles, hermanos, somos seres humanos. Y todos nosotros estamos dentro de la iglesia y andamos buscando crecer en Cristo, hermano. Ninguna persona va a venir a la iglesia solamente por venir. Todo el mundo que anda buscando de Dios, obviamente, y viene a la iglesia, anda buscando en cierta forma, cierta clase de restauración, gracia y buscar ayuda de parte del Señor, pero también nosotros queremos testificar de las cosas que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Miren, el libro de Santiago es bastante fuerte en cuanto a muchas cosas. Yo tengo unos cuantos textos bíblicos en el libro de Santiago, Santiago 1:19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, tanto el que la predica o el que la enseña también recibe de parte del Señor. Somos redarguidos, porque todos nosotros tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar el rostro de Dios, que el Señor nos ayude en este caminar, hermano. Porque las personas se pueden cansar, se pueden agotar espiritualmente, emocionalmente, físicamente, y todas estas cosas. Nosotros sabemos que Dios es quien nos da a nosotros la fortaleza para nosotros seguir hacia adelante. Amén. Y le damos la gracia al Señor, porque el Señor lo tuvo la victoria para nuestras vidas. Entonces miren lo que el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Bueno, no es una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Entonces la ley de Dios no es para muerte, es para conducirte a un mejor andar. Entonces tenemos el manual, tenemos la Biblia. Y la Biblia nos muestra a nosotros cómo nosotros estamos caminando y podemos ver cómo está marchando la iglesia de Cristo, cómo se han levantado inclusive en estos últimos tiempos tantos falsos maestros, tantas falsas enseñanzas, tantos falsos profetas. Y es una lucha, hermano, es una lucha. Por eso que nosotros a veces tenemos que tener cuidado, porque si nosotros nos dejamos conducir por nuestra vista, por todo mover, desde que se está moviendo una ola o un movimiento y ya todo el mundo piensa, wow, allí verdaderamente sí está Dios. Y Dios no está en lo mío. No, Dios está en lo tuyo también. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros entonces nuestros ojos se pueden llenar de una avaricia o de una codicia que no es de Dios, hermano. Nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado hasta el momento y seguimos hacia adelante con Él. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, miren, hermano, muchas veces cuando nosotros estamos andando en obediencia y pensamos que ya estamos ahí, estamos andando tan obedientes delante de Dios y Dios está tan cerca de nosotros, como si cuando nosotros ofendemos a Dios, Dios no está cerca. O sea, sabemos que cuando nosotros pecamos, obviamente se rompe, el pecado produce esta clase de muerte y el Espíritu Santo de Dios se redarguye y nosotros podemos no sentir la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. No. Eso quiere decir que nosotros tenemos que entrar en obediencia y buscar al Señor y pedir perdón de nuestros pecados. Ahora, si yo soy una persona que pienso que bajo mi propia moral, y ya yo estoy justificado y yo ando como que yo soy el ungido de Jehová, no puedo tocar a nadie, que nadie me mire mal, porque yo soy el ungido de Dios, hermano, eso no funciona. Eso no funciona delante de Dios. Nosotros tenemos que ser humildes para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, que, hermano, la ley nos muestra a nosotros cuán malos nosotros somos. No podemos decir que no. Y vuelvo y repito lo que dice C.S. Lewis. Nadie sabe lo malo que es hasta que trata de ser bueno. En el momento que Dios te
te liberta la conciencia, porque cuando llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en ti, ahora lo que tú hacías anteriormente, que tú lo hacías y no tenía nadie en que te redarguyese ni nada, ahora tú tienes un espíritu que te dice, eso está mal, y el Espíritu Santo se contricta, o si va a orar, no siente la presencia de Dios, y te puede llegar la tristeza, te puede llegar la depresión, te puede llegar la amargura, y un sinnúmero de cosas que vienen cuando nosotros ofendemos a Dios, hermano. ¿Se dan cuenta? Por eso que tenemos que andar nosotros reconociendo nuestra naturaleza. Miren lo que dice Santiago 3:13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en buena mansedumbre. Pero si tenéis celos, amargura, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese libro de Santiago es fuerte, pero a mí me gusta esta carta, porque esta carta verdaderamente te revela muchas cosas en cuanto a nuestro andar con el Señor. Ahora miren, para ir concluyendo en la clase, dice versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces yo soy carnal vendido al pecado. Esto no suena como una persona que es madura en Cristo. ¿O es posible? Claro que sí. Es posible que sea una persona madura en Cristo, pero que tiene su lucha. Y también el apóstol Pablo nos está trayendo aquí una enseñanza que él mismo, cuando él escribió esta carta a los romanos, no sabía que hasta el día de hoy se iba a estar leyendo esta carta para instruir a la iglesia cristiana. Y de esta carta y de este capítulo hay muchos ministros del Señor, pastores, profetas, que han cobrado fuerza de este capítulo. Y aquí han habido muchas opiniones en cuanto, bueno, era una persona creyente a la cual él escribió, era una persona inmadura. Pero lo cierto es que él está escribiendo a personas que posiblemente sean cristianas y que también tienen sus luchas. Ahora, cuando usted lee la palabra de Dios, hermano, nosotros no podemos pensar como que la palabra es solamente para aquel. No, la palabra es para mí. Yo la enseño y la puedo predicar. Pero no, créanme que cuando yo la leo, yo me estoy mirando. Yo me miro en el libro. Porque la forma de nosotros crecer y nosotros en el espíritu poder sacar a la abundancia y riqueza que hay en la palabra es nosotros aplicándola a nosotros mismos. Y mirar cuál es mi lucha, por qué yo estoy con esta lucha. Ahora dice él, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta naturaleza que tenemos nosotros. Y muchas personas no quieren hablar de Adán, pero lo cierto es que nosotros heredamos esto. Esto está ahí, esto es parte. Y no podemos nosotros echarle toda la culpa a Adán. Nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad en todo esto. Y ahora, ¿qué más? Que tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la naturaleza del segundo Adán. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos quien nos ayude a nosotros en nuestra lucha. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le consta como pecado. Amén. Así que este es un capítulo, hermano, que posiblemente la semana entrada podríamos retocar un poco más sobre esto. Pero lo cierto es que, hermano, que cuando él ya cerrando, dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y le damos la gracia al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.